hermanos y hermanas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sí, vamos a volver al estudio bíblico. Bueno, vamos a volver por última vez, ya que esta es nuestra última clase de este tiempo que hemos tenido de hablar sobre el último discurso de Jesús o de hablar de los últimos acontecimientos que hizo Jesús antes de ir a la cruz por nosotros. Así que le invito a que tome su lápiz, su cuaderno y su Biblia y se siente un ratito. Hoy es el último día, así que puede estar, tomar un poco de aire, descansar y escucharme hablar sobre este tema tan bonito que vamos a hablar, valga la redundancia, vamos a hablar sobre paternidad. Recordarles que estamos hablando de Juan capítulo 13, versículos 33 hasta el capítulo 14, 31. Y para comenzar, como siempre, nos vamos a presentar ante nuestro Padre, nuestro Dios amado. Dios, agradecemos la oportunidad que tenemos de estar junto a ti, de poder saber que tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder poner en práctica lo que aprendemos. Sabemos que tú eres un Dios amoroso y a veces nos hablas y nos hablas y nos hablas y nosotros a veces no hacemos caso en todas las veces que nos hablas. Pero queremos, Dios, que en esta oportunidad tú nos enseñes y nosotros, gracias a tu Espíritu Santo, podamos poner por obra hoy en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y comenzamos entonces con Juan capítulo 13, versículo 33, como les decía, con esto de la paternidad. En el Nuevo Testamento, la palabra pater, que es la forma griega de decir padre, se encuentra más de 400 veces. La totalidad de apariciones del vocablo no se refiere de forma directa a Dios, sino que a un padre amoroso, a un padre que entrega todo por sus hijos. Y la teología juanina, o en las cartas juaninas, que son el Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis, ocupan de estas 156 veces, o sea, el 40% del Nuevo Testamento. Juan habla sobre el pater, sobre el Padre, sobre el Abba Padre. Solo en el Evangelio de Juan encontramos la palabra pater mencionada 153 veces. Y en el último discurso del que estamos hablando en el último discurso que vemos sobre Jesús y en el que estamos estudiando, lo encontramos la repetición de la palabra pater 51 veces. Entonces podemos entender o podemos dilucidar que esta palabra para Juan era muy importante. La palabra padre, la palabra Abba, la palabra pater en griego. En el discurso de Jesús, el tema de la paternidad de Dios es el centro del mensaje. Yo no sé si a usted le pasa, pero creo que lo he repetido en todas estas clases, que cada cierto tiempo uno vuelve a leer estos pasajes y no se da cuenta o no le toma tanta atención a los temas que nos empiezan a explicar estos escritos. Y cuando hoy vamos a ver el discurso de Jesús en estos capítulos 13 y 14 de Juan, podemos encontrar que el tema central de este mensaje es la paternidad de Dios. Lo que pasa es que nosotros no lo habíamos visto o lo leíamos, pero no nos dábamos cuenta. Y les voy a leer, y ustedes me pueden acompañar a leer Juan capítulo 14 del 7 al 12. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las
hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, hemos terminado de leer Juan 14, del 7 al 12. En estos 6 versículos encontramos 5 verbos que Jesús utiliza referente al Padre, que nos muestra al Padre de diferentes maneras. El primero, en el que podemos ver, es ver al Padre. En el versículo 9, después que le contesta a Felipe, le dice, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? Podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 18, que dice, Juan 1, 18, nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Jesús revela al Padre. Jesús nos muestra y nos hace ver a Dios Padre. ¿Quién ha visto a Jesús? Ha visto al Padre. Y Juan nos había adelantado que nadie ha visto al Padre, como les decía. Pero podemos ver a Jesús. Y si vemos a Jesús, podemos ver al Padre. El Logos, la palabra de Dios, el Logos de Dios es Jesús. La palabra hecha carne es Jesús. Si hablamos de Jesús, hablamos de Dios. Colosenses nos habla en el 1:15, nos dice, Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible, en su Hijo primero, anterior a todo lo creado. Entonces, la imagen del Dios invisible nos habla Colosenses que es Jesús. Jesús es Dios. Y es la sustancia de Dios según lo que nos dice Hebreos 1:3, que dice, Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono. Es la sustancia de Dios, es Jesús. Entonces, para poder ver al Padre, debo ver a Jesús. Entonces, el primer verbo que nos enseña en este discurso de poder ver al Padre, en el discurso que nos muestra Jesús, es, lo vuelvo a repetir, ver al Padre. El segundo verbo es conocer al Padre. Jesús será tan claro con sus discípulos. Es evidente que le conocen a Él. Llevan 3 años caminando con Jesús, caminando por toda Palestina, pero no solo lo conocen a Él, ahora conocen también al Padre. Conocemos al Padre si habemos llegado a conocerle. Y en Juan, en el capítulo que estamos, 14:7, dice, si ustedes me conocen a mí, también conocerán al Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Jesús le desarrolla esta pregunta a Felipe, ¿cierto? Que le está preguntando algo así como... Felipe le dijo entonces a Jesús, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? Entonces Jesús le desarrolla este verbo el que hablábamos y le dice, oye, tú me conoces, tú conoces a Dios. Jesús es Dios y Dios es Jesús. Y a veces nosotros los separamos. Y cuando preparaba esto, era uno de los puntos que me dejaba muy
muy pensativa y reflexionando, porque cada uno de nosotros tiene a Dios, el Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. Pero a veces nos cuesta imaginar a Jesús Dios. No sé si me explico, pero nos cuesta hacer entender a nuestra cabeza que no hay un rango, sino que es un dínamo, algo que se mueve, que siempre está en... Dios es el Padre, Dios es Espíritu, Dios es Jesús. Jesús es Padre, Jesús es el Espíritu y Jesús es Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios y Dios es el Espíritu Santo es Jesús. Entonces, nos cuesta conocer esa parte de que Jesús también es Dios. Y que si conocemos a Jesús y leemos a Jesús, también estamos leyendo a Dios. Y podemos entender que Jesús es el revelador del Padre. Nos hace conocer al Padre a través de todo lo que Él hace. Entonces, si vemos a un Jesús misericordioso, es porque Dios es misericordioso. Si vemos a un Jesús amoroso, es porque Dios es amoroso. Si vemos a un Dios siervo, de servicio, el que le lava los pies, es porque también el Padre lava los pies. Y a veces nos cuesta entender esa parte y vemos a Dios como muy arriba y a Jesús un poco más abajo y más abajo del Espíritu Santo. Y nos damos cuenta que estos son uno. O a lo mejor a mí me pasa y a usted siempre lo ha entendido así. Pero le cuento que eso esta semana me ha dado vuelta. Y vamos con el tercer y el cuarto verbo. Es ser en el Padre y estar en el Padre. Y esto nos habla como el primer tema que nosotros dimos sobre este discurso, que es la identidad. Lo que somos y lo que podemos ser se halla solamente en Jesús. Podemos tener muchas ganas y muchas... expectativas de lo que yo puedo ser, de lo que yo puedo hacer y lo que puedo llegar a ser, pero lo que somos y lo que podemos ser es Jesús, es en Jesús. Ser en el Padre. Las implicaciones de esta identificación entre Jesús y el Padre son inevitables. Dios y Jesús son el mismo. No solo Jesús es Dios, sino que Dios también es Jesús. La identidad de Jesús, su ser, es la identidad de Dios. Su ser. No podemos abarcar a Dios, pero cuánta revelación de su ser podemos comprender en y a través de su Espíritu. Esa revelación se halla en la persona de Jesús. Colosenses 3 nos habla sobre que nuestra vida está escondida en Cristo. Podemos llegar a ser lo que nosotros queramos, pero cuando Jesús es el centro de nuestras vidas. Estar en el Padre. Jesús afirma que Él está en el Padre. Y eso está en el versículo 10 y 11 del capítulo 14 de Juan. Y que el Padre mora en Él. Eso está en el versículo 10. Este estar no está hablando de una ubicación, sino de un estado, una condición. La esencia misma de la existencia se descubre y se revela en el Padre. Nuestro desarrollo de lo que nosotros somos está en el Padre. Estar en Cristo no es una ubicación. Yo estoy hoy aquí dándoles el tema en Coquimbo, en Sinempar, sino que no es una ubicación, no es un punto geográfico el estar en el Padre, sino que es un estado, es la forma de existir. Eso es lo que podemos entender de este versículo, del estar en el Padre y de ser. El ser es la identidad y el estar es la existencia de Jesús, la existencia de nosotros como cristianos y nuestra identidad en el ser junto a Él. Y el último verbo es el ir al Padre. Ir al Padre. Yo voy al Padre, nos dice en el versículo 12. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. La última estación es donde llegan nuestras vidas.
donde van a estar siempre. Ir al Padre. Jesús habla constantemente del Padre y que va hacia Él. Y eso debería ser parte de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros hacemos, es hacer todo para llegar al Padre. Entonces entendemos que hay 5 verbos que Jesús les enseña a los discípulos y que son, para recordarles, ver al Padre, conocer al Padre, estar en el Padre, ser en el Padre e ir al Padre. Y también dentro de estos pocos versículos encontramos la paternidad de Jesús. Jesús es el que revela a Dios. Jesús es Dios, por lo tanto Jesús es el Padre. Y a veces no vemos a Jesús como Padre, sino que lo vemos más como nuestro hermano mayor. Pero también Jesús es Padre. Dado que Él es el revelador del Padre, en Él podemos también aprender quién es el Padre o qué es la paternidad según Jesús. Y es precisamente en este último discurso de Jesús donde apreciamos mejor la ternura paternal de Jesús con sus discípulos. Es en el único lugar donde los llama hijitos. Y eso está en el versículo 33 del capítulo 13. Y les dice: hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Jesús comprende su rol en la familia. Sin Él la familia no llega a ser. Es su obra en la cruz la que posibilita el nacimiento de sus hermanos en el Espíritu. Así, aunque Él no es el Padre, en verdad Él y el Padre son uno. Y Él hace las obras de su Padre, lo imita y desarrolla su actitud paternal hacia sus discípulos. Y podemos ver que Jesús, cuando está hablando en este último discurso, Él está enseñando, está protegiendo, está cuidando, está guiando y está amando a sus discípulos. Entonces podemos ver a un Dios Padre que nos cuida, que nos enseña, que nos protege, que nos guía y que nos ama. Su preocupación por los suyos es genuina y su actitud es la de la gallina que desea juntar a todos sus hijos y juntarlos bajo sus alas, como lo dice en Mateo 23:37. De hecho, ahora debe partir al Padre y dejar a sus discípulos temporalmente en manos del Espíritu. No puede evitar expresarle cómo el Padre es para ellos. No os dejaré huérfanos, les dice en el versículo 18 del capítulo 14. Y dice: no los voy a dejar abandonados, volveré para estar con ustedes. En la versión Reina Valera dice: no los dejaré huérfanos. Y este es uno de los rangos naturales y espirituales más devaluados de Jesús y también más dejado en cuanto a nuestra responsabilidad espiritual. Podemos aprender del Padre, podemos aprender de Jesús, que tiene una actitud paternal. Y a veces a nosotros se nos olvida que también debemos ser paternales con nuestros hermanos, de cuidar, de guiar, de enseñar. Y a veces queremos ser más como padres normales, no tan amorosos ni misericordiosos, sino que podemos ver que nos gustaría ser un poco más normales de lo que, como les decía, un papá normal, como que le da los 5 minutos y grita. Pero este papá amoroso es el que guía y el que muestra amor por otros. Y ese es nuestro Dios Padre, el que es amoroso, el que cuida, como les decía hace segundos atrás, el que enseña, el que protege, el que cuida. Y esa es parte de nuestro trabajo también como Cristos chicos, como seguidores de Jesús. Lo que podemos aprender es la actitud del Padre Celestial, que es su carácter de vida, que es la paternidad de cuidado. Y esos son los cuidados que nosotros debemos tener por el otro, y del amor hacia el otro. Eso nos está enseñando y es lo que nos deja hoy en esta clase. A lo mejor no ha sido así como tan larga, pero poder entender que nos dice que no nos va a dejar huérfanos, no les faltará padre,
estará el Espíritu Santo que les guiará de todas maneras y podemos entender que es necesario para nosotros el poder ser más paternalistas, pero en el buen sentido de la palabra, no papistas, que esa otra cosa, el como querer, ya, me voy por otro lado, pero es ser paternal, el cuidar, el preguntar, el amar, el guiar, pero también debe ser por los discípulos, por los que se dejan. Las ovejas se van a dejar, pero hay algunos que se ponen medio cabritos y uno dice, pero ¿cómo ya? Pero tiene que tomar aire como toma aire todos los días Dios, y nos dice, ok, démosle otra oportunidad. Y eso es la clase de hoy de la lección de la paternidad. Si usted tiene la posibilidad o quiere volver a leer estos 2 capítulos antes de que Jesús haga el hermoso sacrificio, el regalo más hermoso que usted pueda recibir, puede hacerlo. Y de verdad uno encuentra en cada vez que lo lee y lo vuelves a leer, tiene algo para entregarte. Y como reflexión, vimos estos 5 verbos que Jesús nos muestra al Padre. Y la pregunta es súper fácil, y es para que usted solamente reflexione y que el Espíritu Santo haga la otra parte, de poder no dejarlo quieto. Y es, ¿en cuál de estos 5 verbos usted conoce a Dios el Padre? ¿En el ver, en el estar y en el ser, en el conocer o en el ir? Estoy pensando siempre en que voy a ir a la casa de mi Padre, como lo dice Jesús. Y eso, hermanos, terminamos este tiempo de aprender del discurso, y también cerramos nuestro ciclo como EVA, como Escuela Bíblica para Adultos. Espero que haya sido de bendición para nosotros y para todos los maestros. Ha sido un tiempo de bendición, un tiempo de desafío, hacer estas clases online, medias híbridas, donde nos gustaría escuchar sus comentarios, que a veces no los vimos, pero no importa, sabemos que nosotros hacemos una pega y de la otra parte, y la más grande, la hace Dios, el Padre, y también el Espíritu Santo y Jesús, obviamente, porque son uno solo, como lo veíamos hoy. Así que muchas gracias por tomarse este tiempo, que pueda haber aprendido sobre esta paternidad, de ser más paternal con nuestros hermanos, no ponerles tanto la pata encima, sino que mejor guiarlos, ayudarlos, amarlos, cuidarlos y darles otra oportunidad como Jesús lo hace con nosotros. Y eso, que el Señor les bendiga. Nos vemos en marzo. Un abrazo grande. Chao, chao.